En el universo del espectáculo latinoamericano, pocos nombres han alcanzado el nivel de respeto, admiración y permanencia de Marco Antonio Solís. Durante décadas, su voz ha sido sinónimo de romanticismo, de letras profundas que parecen escritas desde el alma misma y de melodías que han acompañado a millones en sus momentos más íntimos. Sin embargo, detrás de ese aura de serenidad, éxito y aparente plenitud, se escondía una realidad mucho más compleja, incluso desgarradora. Para el público, Solís no era solo un cantante, era un símbolo. Desde sus inicios con los Bukis hasta su consolidación como solista, su trayectoria fue una escalera ascendente construida sobre talento, disciplina y una sensibilidad artística excepcional. Cada canción parecía narrar una historia universal, el amor, la pérdida, la esperanza, pero precisamente esa sensibilidad, esa capacidad de conectar con el dolor humano, también sería la llave que, años más tarde, permitiría comprender su propia tragedia personal. Durante mucho tiempo, la imagen pública de Solís fue la de un hombre equilibrado, espiritual, profundamente familiar. Sus entrevistas estaban llenas de reflexiones sobre la paz interior, la fe y el amor. Muchos lo consideraban un ejemplo de estabilidad emocional en un mundo artístico frecuentemente marcado por el caos. Y sin embargo, como ocurre tantas veces, la realidad detrás del telón era otra. El matrimonio ideal, o eso parecía. El matrimonio de Marco Antonio. Solís fue presentado durante años como una historia de amor sólida, casi perfecta. Las apariciones públicas junto a su pareja, las fotografías compartidas y las declaraciones llenas de cariño alimentaban la narrativa de una unión armoniosa. Pero esa narrativa, con el tiempo, comenzaría a resquebrajarse. Fuentes cercanas, entrevistas reinterpretadas y, finalmente, confesiones del propio artista revelaron una verdad inquietante. Lo que desde fuera parecía un refugio emocional, desde dentro se había convertido en una prisión silenciosa. Solís, acostumbrado a expresar emociones a través de canciones, guardó durante años un silencio casi absoluto sobre su vida íntima. Y ese silencio no era casual. Era una forma de supervivencia. En retrospectiva, algunos indicios ya estaban allí, escondidos entre líneas, entre canciones, entre pausas en entrevistas que en su momento pasaron desapercibidas. Algunas de sus composiciones más melancólicas comenzaron a adquirir un nuevo significado cuando se analizaron a la luz de sus revelaciones posteriores. Letras que hablaban de desilusión, de desgaste emocional, de amor que duele más de lo que sana. Ya no eran solo ficción artística, eran confesiones codificadas. El artista mismo, en momentos aislados, dejó escapar frases que hoy resuenan con una intensidad distinta. Comentarios sobre el sacrificio, sobre la dificultad de mantener la armonía en relaciones prolongadas, sobre el peso de las expectativas. Pero en ese momento, nadie imaginaba la magnitud de lo que realmente estaba ocurriendo. Una de las características más devastadoras de las relaciones tóxicas, especialmente cuando se desarrollan lejos del ojo público, es la normalización del sufrimiento. Lo que comienza como pequeños conflictos puede transformarse lentamente en una dinámica destructiva, donde la persona afectada pierde la capacidad de identificar el límite entre lo aceptable y lo intolerable. En el caso de Solís, ese proceso fue gradual. Su posición como figura pública complicaba aún más la situación, la presión de mantener una imagen impecable, de no decepcionar a millones de seguidores, de proteger su legado. Todo ello contribuyó a prolongar el silencio. El cantante no solo estaba atrapado en una relación complicada, estaba atrapado en una narrativa que él mismo había ayudado a construir. Existe una ironía profunda en la historia de Marco Antonio Solís, un hombre que dedicó su vida a cantar sobre el amor, enfrentándose a la incapacidad de vivir ese amor de manera plena y saludable en su propia vida. Esa contradicción, lejos de debilitar su figura, la humaniza. La convierte en un espejo donde muchos pueden verse reflejados. Porque su historia no es únicamente la de una celebridad.
Es la historia de alguien que, pese al éxito, el reconocimiento y la admiración, tuvo que lidiar con una realidad emocional compleja, dolorosa y durante mucho tiempo, invisible. Un infierno que nadie veía. Cuando finalmente comenzaron a emerger detalles más claros sobre su situación matrimonial, la palabra que más impactó fue infierno. No un conflicto pasajero, no una crisis común, un infierno emocional. Aunque Solís nunca recurrió a descripciones sensacionalistas, la intensidad de sus palabras y sobre todo el peso emocional detrás de ellas dejaban entrever una experiencia profundamente desgastante. Se hablaba de tensiones constantes, de incomprensión, de una convivencia marcada por conflictos que, lejos de resolverse, se acumulaban con el tiempo. Y lo más doloroso, de una sensación de soledad dentro de la propia relación. Todo sistema sometido a presión constante termina por colapsar. En el caso del artista, ese colapso no fue inmediato ni visible de forma abrupta. Fue un proceso interno, silencioso, que se fue gestando durante años. El desgaste emocional comenzó a reflejarse en pequeños cambios, en su expresión, en su manera de hablar, incluso en la energía que transmitía en el escenario. Para un artista de su nivel, cuya conexión con el público es profundamente emocional, esos cambios no pasan completamente desapercibidos, pero aún así, la magnitud del problema seguía oculta, hasta que dejó de estarlo. Porque cuando Marco Antonio Solís decidió hablar, aunque fuera de manera parcial, indirecta o simbólica, no solo estaba contando su historia, estaba desmantelando una ilusión colectiva. No hubo una sola entrevista explosiva ni una confesión dramática en un escenario. En lugar de eso, la verdad se filtró lentamente, casi como una herida que ya no podía ocultarse más. Fueron declaraciones dispersas, matices en entrevistas, cambios en el tono de sus respuestas, pero sobre todo, fue su música, una vez más, la que actuó como canal de confesión. Algunos periodistas comenzaron a notar patrones, referencias reiteradas al dolor emocional, al desgaste, a relaciones que se convierten en cargas en lugar de refugios. Ya no se trataba simplemente de canciones románticas con tintes melancólicos. Había una insistencia, una urgencia, y esa urgencia apuntaba hacia algo real. El lenguaje del dolor disfrazado de poesía. En varias de sus composiciones más recientes, Solís dejó entrever fragmentos de una realidad interna profundamente conflictiva. Líneas que hablaban de sentirse incomprendido, de dar sin recibir, de vivir atrapado en una relación donde el amor ya no era suficiente. Lo interesante, y al mismo tiempo devastador, es que el público había estado escuchando esas señales durante años sin interpretarlas completamente. Porque cuando el dolor se expresa en forma de arte, muchas veces se percibe como ficción, pero en este caso no lo era. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas emocional que, poco a poco, comenzaba a armarse ante los ojos del mundo. Durante décadas, la imagen del matrimonio de Marco Antonio Solís había sido cuidadosamente protegida, no solo por él, sino también por el entorno mediático que prefería mantener intacta la figura del artista romántico, estable, casi idealizado. Sin embargo, cuando las primeras grietas se hicieron visibles, esa narrativa empezó a perder fuerza. Algunos medios comenzaron a reinterpretar declaraciones pasadas, otros entrevistaron a personas cercanas, y el público, cada vez más atento, empezó a conectar los puntos. Lo que antes era visto como una historia de amor ejemplar, ahora comenzaba a percibirse como una relación compleja, posiblemente tóxica, sostenida más por la inercia y la presión externa que por un vínculo sano. La confesión implícita. Vivía en un infierno. Aunque Solís nunca convirtió su vida privada en un espectáculo, hubo momentos en los que sus palabras adquirieron una contundencia imposible de ignorar. Al describir ciertos periodos de su vida personal, utilizó términos que sugerían un sufrimiento profundo, constante, casi insoportable. No hablaba de discusiones ocasionales ni de diferencias comunes en cualquier relación,
Hablaba de desgaste emocional, de una sensación de estar atrapado, de vivir en un estado permanente de tensión. Y fue en ese contexto donde surgió la frase que cambiaría la percepción pública de su historia. Una vida matrimonial que, en sus propias palabras, se sentía como un infierno. No un infierno literal, sino uno emocional, psicológico. Pero no por eso menos real. La reacción del público fue inmediata y profundamente emocional. Para muchos, la revelación fue impactante no solo por lo que decía, sino por quién lo decía. Porque si alguien como Marco Antonio Solís, un hombre aparentemente en paz, exitoso, admirado, podía estar viviendo una situación así, entonces nadie estaba exento. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, pero también de incredulidad. Algunos fans se resistían a aceptar la idea de que su ídolo hubiera estado sufriendo en silencio durante tanto tiempo. Otros, en cambio, encontraron en su historia un reflejo de sus propias experiencias. Y ese es uno de los aspectos más poderosos de este caso, su capacidad de resonar más allá del ámbito del espectáculo. Desde una perspectiva psicológica, la historia de Solís encaja con un patrón bien documentado. Relaciones que comienzan con intensidad emocional, pero que con el tiempo se transforman en dinámicas desequilibradas. En este tipo de relaciones, una de las partes suele asumir un rol de sacrificio constante, intentando mantener la estabilidad a cualquier costo. Mientras tanto, el conflicto no se resuelve, sino que se acumula. El resultado es un agotamiento emocional progresivo, una sensación de pérdida de identidad. Y en casos extremos, la percepción de estar atrapado en una situación sin salida. Si analizamos las declaraciones y el comportamiento del artista bajo esta lente, muchos elementos comienzan a cobrar sentido. Uno de los aspectos más dolorosos de esta historia es la coexistencia de dos realidades completamente opuestas. Por un lado, el escenario. Aplausos, reconocimiento, conexión con el público, una vida aparentemente plena. Por otro, la intimidad, conflicto, desgaste, silencio, sufrimiento. Esa dualidad no solo es difícil de sostener, sino que también tiene un impacto profundo en la salud emocional de cualquier persona. Y en el caso de Solís, esa tensión acumulada terminaría teniendo consecuencias inevitables. Toda historia de desgaste tiene un momento clave, el punto en el que continuar deja de ser una opción viable. Aunque los detalles específicos permanecen en gran parte en el ámbito privado, todo indica que Solís llegó a ese punto tras años de resistencia, adaptación y silencio. Ya no se trataba de salvar la relación, se trataba de salvarse a sí mismo, y esa decisión, aunque necesaria, nunca es fácil. Especialmente cuando implica romper con una narrativa construida durante décadas, no solo ante el público, sino también ante uno mismo. Si las confesiones marcaron el inicio del derrumbe de una imagen cuidadosamente construida, lo que siguió fue mucho más profundo. Un proceso de colapso emocional que no solo afectó la vida personal de Marco Antonio Solís, sino también su identidad como artista, como hombre y como símbolo público. Porque revelar la verdad no libera de inmediato. A veces, la verdad también destruye. El desgaste que ya no podía ocultarse durante años, Solís había logrado mantener un equilibrio frágil entre su vida pública y su tormento privado. Pero tras las primeras revelaciones, ese equilibrio comenzó a romperse. El peso acumulado del silencio, de las emociones reprimidas, de las tensiones constantes dentro del matrimonio. Todo empezó a manifestarse de manera más visible. Observadores cercanos notaron cambios en su comportamiento, momentos de introspección más profunda, una energía más contenida, incluso cierta melancolía persistente en sus apariciones. No era el artista que había perdido su brillo. Era un hombre que empezaba a mostrar sus heridas. Uno de los efectos más devastadores de las relaciones conflictivas prolongadas es el aislamiento, no necesariamente físico, sino emocional. Solís, pese a estar rodeado de admiradores, equipo de trabajo y una carrera consolidada, comenzó a experimentar una soledad más intensa que nunca. Porque no se trata de cuántas personas te rodean,
Se trata de cuántas realmente te comprenden. Y cuando la relación más cercana, la que debería ser un refugio, se convierte en una fuente de conflicto, esa sensación de soledad se multiplica. El artista se encontraba, paradójicamente, más solo que nunca en medio del éxito. Para alguien como Marco Antonio Solís, cuya carrera está profundamente ligada a la expresión emocional, el conflicto interno no es algo que pueda separarse fácilmente del arte. Su identidad como compositor, como intérprete, incluso como figura pública, estaba construida sobre la idea del amor, de la conexión, de la armonía emocional. Pero ¿qué ocurre cuando esa base se quiebra? Se produce una crisis de identidad. Las preguntas comienzan a surgir. ¿Quién soy realmente fuera del escenario? ¿Es auténtico lo que transmito? ¿Estoy viviendo una contradicción constante? Estas preguntas no son superficiales, son existenciales. Y enfrentarlas implica un proceso doloroso, pero inevitable. El cuerpo también habla. El estrés emocional prolongado no solo afecta a la mente, aunque los detalles específicos sobre la salud de Solís no han sido completamente expuestos. Expertos coinciden en que situaciones de conflicto constante pueden derivar en síntomas físicos, fatiga, ansiedad, alteraciones del sueño, incluso problemas más serios si se mantienen en el tiempo. En este contexto, el infierno del que hablaba el artista no era únicamente metafórico, era una experiencia integral que afectaba cada aspecto de su vida. Durante este periodo, el escenario se convirtió en un espacio ambiguo para Solís. Por un lado, era su refugio, el lugar donde podía conectar con el público, donde encontraba una forma de liberar emociones, donde su voz seguía siendo fuerte, segura, auténtica. Por otro lado, también era un recordatorio constante de la contradicción que vivía. Cantar sobre el amor, sobre la paz, sobre la plenitud, mientras su vida personal estaba marcada por el conflicto. Esa dualidad no es fácil de sostener, y con el tiempo comienza a pasar factura. La percepción del público cambia. Tras las revelaciones, muchos fans comenzaron a ver a Solís bajo una nueva luz, ya no solo como el artista romántico, sino como un hombre que había sufrido, que había callado, que había resistido durante años una situación emocional compleja. Lejos de disminuir su admiración, esto la transformó. Porque la vulnerabilidad, cuando es genuina, genera una conexión aún más profunda. Sin embargo, también surgieron preguntas, especulaciones, interpretaciones diversas. Como ocurre siempre en figuras públicas, la narrativa se multiplicó en diferentes direcciones, y eso, inevitablemente, añade una nueva capa de presión. El precio de decir la verdad. Decir la verdad tiene un costo. En el caso de Marco Antonio Solís, ese costo fue múltiple. Por un lado, implicaba enfrentarse a su propia historia sin filtros, sin idealizaciones. Reconocer que aquello que durante años había intentado sostener ya no era viable. Por otro, implicaba exponerse al juicio público, a la reinterpretación de su vida, a la pérdida de una imagen que había sido cuidadosamente construida. Pero quizás el costo más alto fue interno. Porque aceptar que se ha vivido en una situación de sufrimiento prolongado implica también aceptar el tiempo perdido, las decisiones tomadas, los sacrificios realizados. Y eso no es fácil. El inicio de la reconstrucción. Sin embargo, todo colapso también contiene una posibilidad. La posibilidad de reconstrucción. El momento en que una persona reconoce que ya no puede seguir en las mismas condiciones, es también el momento en que comienza a abrirse a un cambio. En el caso de Solís, ese proceso no fue inmediato ni sencillo, pero sí fue necesario, y en muchos sentidos, inevitable. Porque después de tocar fondo, solo quedan dos caminos: permanecer allí o empezar a subir. Y aunque el dolor había sido profundo, todo indicaba que el artista estaba comenzando a elegir el segundo. Después del colapso emocional descrito en el capítulo anterior, la vida de Marco Antonio Solís entró en una fase crucial,
la confrontación directa con la realidad y la necesidad urgente de cambiar. Porque llega un momento en el que resistir deja de ser una opción. Y ese momento, para él, finalmente había llegado. La decisión más difícil. Tomar la decisión de separarse, emocional o físicamente, de una relación que ha durado años, no es simplemente un acto de valentía. Es un acto de supervivencia. En el caso de Solís, no se trataba solo de romper un vínculo sentimental. Se trataba de romper con una estructura completa. Hábitos, rutinas, expectativas, incluso una parte de su identidad. Durante mucho tiempo, su matrimonio había sido parte integral de su narrativa personal. Abandonarlo implicaba enfrentarse a lo desconocido, pero también implicaba, por primera vez en años, abrir la puerta a la posibilidad de paz. Una de las razones por las que muchas personas permanecen en relaciones dañinas es el miedo. No necesariamente al conflicto, sino al vacío. ¿Qué ocurre después? ¿Quién soy sin esta relación? ¿Podré reconstruirme? Estas preguntas, profundamente humanas, también debieron atravesar la mente del artista, porque más allá de su fama, Marco Antonio Solís es, ante todo, una persona que enfrenta las mismas incertidumbres que cualquier otro. El miedo al vacío es real, pero también lo es la posibilidad de llenarlo con algo nuevo. El proceso de desapego. La separación no ocurre de un día para otro. Es un proceso que incluye duelo, confusión, momentos de duda, incluso la tentación de regresar a lo conocido, aunque sea doloroso. En este punto, Solís comenzó a experimentar una transformación interna. Ya no se trataba solo de identificar el problema, sino de reconstruir su forma de relacionarse con el mundo y consigo mismo. El desapego implica soltar no solo a la otra persona, sino también las expectativas que se tenían sobre esa relación. Y eso, en muchos casos, es lo más difícil. A lo largo de su carrera, Solís siempre ha mostrado una inclinación hacia la espiritualidad. Pero en esta etapa, ese aspecto de su vida adquirió una importancia aún mayor. Cuando las estructuras externas se derrumban, muchas personas buscan apoyo en lo interno. La meditación, la introspección, la búsqueda de sentido más allá del conflicto inmediato. Todo ello se convierte en herramientas para reconstruirse. En entrevistas posteriores, su discurso reflejaba una mayor profundidad, una calma diferente, menos idealizada y más consciente. No era la paz ingenua de quien nunca ha sufrido, era la paz de quien ha atravesado el dolor y ha decidido no quedarse en él. Uno de los cambios más significativos en la vida de Marco Antonio Solís fue su forma de entender el amor. Durante años, el amor había sido el eje central de su música, pero también, como en muchos casos, había estado ligado a la idea de sacrificio, de entrega total, incluso de resistencia ante el sufrimiento. Sin embargo, tras su experiencia, esa visión comenzó a transformarse. El amor dejó de ser algo que se sostiene a cualquier precio, y pasó a ser algo que debe construirse desde el respeto, la armonía y el equilibrio. Este cambio no solo impactó su vida personal, también comenzó a reflejarse en su obra. Para un artista, la transformación personal casi siempre se traduce en transformación creativa. Las nuevas composiciones de Solís comenzaron a mostrar una madurez distinta. No solo hablaban del dolor, sino también del aprendizaje, de la liberación, de la reconstrucción. Ya no era únicamente el poeta del amor idealizado. Era un narrador de experiencias reales. Y esa autenticidad conectó profundamente con el público, porque el dolor compartido se vuelve más llevadero. Y la superación, cuando es genuina, inspira. La reconstrucción de la identidad. Tras la separación emocional, llega una etapa fundamental. La reconstrucción de la identidad. ¿Quién soy ahora? Para alguien que ha vivido durante años en una dinámica compleja, esta pregunta puede resultar abrumadora, pero también es una oportunidad. Solís comenzó a redefinirse no solo como artista, sino como individuo. A reconectar con aspectos de sí mismo que habían quedado relegados,
a redescubrir su propia voz más allá del conflicto. Este proceso no es lineal, tiene avances y retrocesos, pero cada paso cuenta. La paz como objetivo, no como ilusión. Una de las lecciones más profundas que emergen de esta etapa es la diferencia entre la paz como apariencia y la paz como realidad. Durante años, la vida de Marco Antonio Solís parecía tranquila desde fuera, pero internamente era todo lo contrario. Ahora, la búsqueda era distinta. No se trataba de parecer en paz, se trataba de estarlo realmente. Y eso implica decisiones difíciles, cambios profundos, y sobre todo, una honestidad radical con uno mismo. Aunque el proceso aún no estaba completo, todo indicaba que Solís había cruzado un punto de no retorno. Ya no era el hombre que soportaba en silencio. Era alguien que había decidido enfrentar su realidad, asumir las consecuencias y comenzar de nuevo. Y en ese nuevo comienzo, había algo que antes no existía: libertad. Después de atravesar el colapso, la ruptura y la reconstrucción, la historia de Marco Antonio Solís no termina en el dolor. Porque algunas historias no están hechas para terminar en tragedia. Están hechas para transformarse en lecciones. Más allá del escándalo, una historia humana. En un mundo mediático donde las historias de celebridades suelen reducirse a titulares simplistas, la experiencia de Solís ofrece algo distinto. Una narrativa compleja, profundamente humana. No se trata únicamente de un matrimonio fallido. Se trata de un proceso emocional que incluye negación, resistencia, sufrimiento, conciencia y finalmente transformación. Y esa complejidad es precisamente lo que la hace tan relevante. Porque rompe con la idea de que el éxito profesional garantiza la felicidad personal, y demuestra que incluso las figuras más admiradas pueden vivir batallas invisibles. A lo largo de su carrera, Marco Antonio Solís ha construido un legado musical difícil de igualar. Sin embargo, tras estas revelaciones, ese legado adquiere una nueva dimensión. Sus canciones ya no son solo interpretaciones emocionales, son testimonios. Cada letra, cada interpretación, cada matiz vocal puede ser reinterpretado a la luz de su experiencia personal. Y eso genera una conexión aún más profunda con el público. Porque ahora, el artista no solo canta sobre el amor, ha sobrevivido a su lado más oscuro. La identificación del público. Uno de los aspectos más poderosos de esta historia es la identificación que genera. Miles, quizás millones, de personas viven o han vivido relaciones complejas, donde el amor se mezcla con el dolor, donde la permanencia se confunde con la resistencia, donde salir parece más difícil que quedarse. En ese sentido, Solís deja de ser solo una figura pública. Se convierte en un símbolo, un recordatorio de que es posible reconocer una situación dañina y tomar decisiones para cambiarla, incluso después de años. De su historia se pueden extraer múltiples lecciones, pero algunas destacan con especial claridad. El silencio prolonga el sufrimiento. Guardar el dolor no lo elimina, solo lo hace más profundo. La imagen pública no refleja la realidad privada. Lo que se ve desde fuera rara vez muestra toda la verdad. El amor no debe implicar desgaste constante. Cuando una relación se convierte en una fuente permanente de sufrimiento, es necesario replantearla. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Incluso después de años de conflicto, siempre existe la posibilidad de cambio. Estas lecciones, aunque evidentes en teoría, adquieren un peso distinto cuando se ven reflejadas en una historia real. Como ocurre con toda figura pública, la historia de Marco Antonio Solís también ha sido objeto de interpretaciones diversas. Algunos medios han abordado el tema con sensibilidad, enfocándose en el aspecto humano y psicológico. Otros, en cambio, han caído en la especulación, buscando detalles que muchas veces permanecen en el ámbito privado. Este contraste refleja una tensión constante en el periodismo contemporáneo, la línea entre informar y explotar. Y en este caso, esa línea es particularmente delicada, porque detrás de la historia hay una persona real. Más allá de la música,
Más allá de la fama, lo que queda es la transformación. El paso de una vida marcada por el silencio y el conflicto a una etapa de mayor conciencia, autenticidad y libertad. Ese proceso, aunque doloroso, es profundamente valioso, porque no todos logran atravesarlo, y aún menos lo hacen bajo la mirada constante del público. Desde una perspectiva periodística y analítica, es posible anticipar algunos escenarios sobre el futuro de Solís, una etapa creativa más introspectiva. Sus próximas obras probablemente reflejarán una mayor profundidad emocional, alejándose de idealizaciones para centrarse en experiencias reales. Una conexión aún más fuerte con el público. La autenticidad tiende a fortalecer la relación entre artista y audiencia, un posicionamiento como figura de reflexión, no solo musical. Su historia puede convertirlo en una voz relevante en temas emocionales y personales, más allá de la música. En este sentido, su legado no solo continuará, evolucionará. Si algo queda claro tras analizar toda esta historia, es que el final trágico no es necesariamente el punto final. Es, en muchos casos, el punto de inflexión, porque el verdadero desenlace no está en el sufrimiento vivido, está en lo que se hace con él. Y en el caso de Marco Antonio Solís, todo indica que ese sufrimiento se ha transformado en algo más: conciencia, aprendizaje y, sobre todo, libertad. La historia que comenzó como una revelación impactante, termina como una reflexión profunda sobre la condición humana, sobre el amor, el dolor, el silencio y la transformación. Y quizás esa sea la mayor lección de todas, que incluso en medio del infierno, existe la posibilidad de encontrar un camino hacia la luz.